con todos. Buenos días con todos. Listo, muy bien, Néstor, ya estamos en vivo. Adelante. Perfecto. Buenos días a todos. Dentro del Consejo Empresarial Colombiano estamos organizados en diferentes sectores. Nosotros somos los organizadores de este evento como miembros del sector salud, bienestar y seguridad ocupacional. Para mí como director es un honor y para todos los miembros del sector es un gusto poner a disposición este nuevo espacio que hemos denominado Pregúntale a tu médico. Tanto para los miembros del Consejo Empresarial Colombiano como para el público general que nos acompaña. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el manejo del estrés en los tiempos actuales. Y dadas las diferentes circunstancias, tanto de pandemia, en Perú elecciones y otro tipo de circunstancias. Entonces, la prevención es importante y para eso este evento estará con el doctor Héctor Romero, y nos acompañan los doctores Mario Danilo y Cris Rey. Antes de pasarles la palabra a ellos, quisiera pasarles un video cortito de 30 segundos en el cual vamos a presentar las empresas que activamente hacen posible este evento. Me despido y les doy el pase. Adelante, por favor, Dani, con el video. Además tiene una particularidad bien interesante para lo que vamos a tocar hoy, que él como epidemiólogo es especialista en gerencia de salud. Ha trabajado en bastantes importantes instituciones a nivel regional y se ha destacado en la ciudad de Medellín como un importante epidemiólogo.
Está con nosotros el doctor Chris Rey, médico cirujano de la Universidad San Martín de Porres, también un gran especialista en el área de psiquiatría. Tiene un magíster en gerontología social de la Universidad de León, donde actualmente es candidato a la gestión de riesgo y desastre del CAEN. Luego son médicos que nos van a dar todo su conocimiento en el desarrollo de un tema importante. Y lo que queremos es tener una charla dinámica para las personas que están en el grupo. Recuerden que tienen en la parte de abajo un chat donde pueden realizar preguntas y vamos a estar atentos a ellas para poder responder. De pronto Dani, que está en el control, nos puede ayudar si aparecen preguntas para irlas resolviendo en la medida que vamos desarrollando el tema. Entonces damos inicio, saludemos aquí primero a los doctores. Doctor Cris, ¿cómo está? Doctor Mario Danilo, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo estás? Buenos días, mucho gusto y bueno, gracias por la invitación, por la oportunidad de tal vez compartir un poquito acerca de nuestra visión respecto a lo que está sucediendo, a lo que sucedió, lo que está sucediendo y lo que probablemente va a pasar, ¿no? Perfecto. Doctor Mario Danilo, ¿cómo estás? Héctor, Cris, muy buenos días también a todos los participantes hoy de este evento y muchas gracias al Consejo Empresarial Colombiano por darnos esta oportunidad para transmitir mucho más conocimiento acerca de temas relacionados con salud y en particular el día de hoy con temas relacionados con salud mental. Estamos aquí, Cris y yo, disponibles para resolver todas las dudas que sobre ese particular ustedes tengan. De hecho, parte del diseño que hemos planteado es que esto funcione como una especie de consultorio en donde sin ningún miedo, sin ningún temor, ustedes puedan hacernos preguntas relacionadas con temas de salud. Muchas gracias. Perfecto, bienvenidos. Para nosotros es un gusto tenerlos en el Consejo Empresarial. Además, ustedes hacen parte de nuestro equipo. Desde el Comité de Salud se construyó ya una agenda que vamos a desarrollar mensualmente y arrancamos con ustedes en este periodo en un tema particular. Muchas personas que están afrontando el tema del COVID piensan que la salud está enfocada solamente en la prevención fisiológica de nuestro cuerpo y descuidamos esta parte de la salud mental que a veces sin darnos cuenta impacta también de una forma positiva o negativa. Hay personas que han tenido cambios de hábitos en su salud y empezaron a cuidarse un poco más, viendo que la expectativa del COVID nos obliga a tener una salud fuerte. Y hay gente que ha tomado hábitos positivos y mentalmente más fuerte. Pero hay personas que también han llegado a un punto donde la depresión o el manejo del estrés de la situación o estar encerrados les afecta. De hecho, aquí deben haber padres de familia donde también a veces el control de los hijos en el encierro se vuelve un tema complicado. De eso vamos a hablar hoy. La salud mental es muy importante, no es solamente la parte fisiológica de cuidarme y de tener un sistema inmunológico arriba. En ocasiones anteriores hablábamos de lo importante que es cuidar nuestro cuerpo desde la parte alimenticia en el sistema inmunológico. Hoy hablemos de la salud. Doctor Danilo, ¿qué tan importante es el manejo del estrés en el tiempo de COVID? ¿Cómo se puede, qué sugerencias tienes para darnos en referencia a ese estrés que sin darnos cuenta está ahí presente? Bueno, antes me gustaría retomar parte de lo que tú acabas de comentar acerca la importancia de la salud mental. Y yo diría que más allá de hablar de la importancia de la salud mental, tenemos que hablar de una palabra mucho más amplia que es el bienestar. De hecho, la Organización Mundial de la Salud hace ya, yo creo que varias décadas, 5 o 6 décadas, por allá los años, creo yo, 50 o 60, define la salud no solamente como la ausencia de enfermedad, sino como la presencia además de una gran cantidad de factores que involucran o que generan bienestar a las personas. Entonces, cuando hablamos de salud, no podemos decir que estamos saludables solamente por el hecho de no estar enfermos. Cuando decimos que somos saludables, tenemos que hablar necesariamente del hecho de que tenemos que tener un entorno en donde las cosas funcionen de manera positiva, en donde nos comuniquemos bien, en donde tengamos nuestras necesidades básicas satisfechas, hablando de temas laborales, de temas académicos, de temas de familia, de temas de compañía, de temas de alimentación, y todo eso forma parte justamente de la salud mental. Así que eso que tú estás comentando, Héctor, tiene mucha validez. Y entonces allí
tal vez le propondría a Cris que nos ayude también con esa primera pregunta, y es conocer cuáles son esos elementos que nos pueden ayudar no solamente a tener un buen bienestar, a mejorar nuestro bienestar, sino también a conservar y a tener una muy buena salud mental. Sí, gracias. Es que justo lo que dijo Héctor es importante, muy importante, porque me trae primero con lo que empezaste, ¿no? Me trae se me viene a la cabeza la frase: lo que no me mata, me endurece o me fortalece, ¿no? Entonces, tienes la opción ante una situación tan estresante como es la pandemia, y bueno, y el estrés común que todos tenemos en el día a día, porque la pandemia es una gota más en todos los problemas que tenemos en la vida cotidiana, y depende de nosotros si decidimos deprimirnos, caernos hacia el hueco, o utilizar eso como una herramienta de fortalecimiento psicológico y también físico para poder solventar este problema y todos los que se nos presenten más adelante. Teníamos un profesor, Mario Danilo, con Mario Danilo, que nos decía, ¿no? La realidad es frustrante. Entonces, siempre vamos a tener episodios que nos generen estrés. Y definitivamente, por otro lado, quiero hacerles un preámbulo antes de que me olvide, porque Héctor dijo unas cosas muy interesantes que quiero aprovechar estos minutos muy cortos para explicarles desde la salud mental, que sí, exactamente, la mente está traducida a nivel orgánico, en el funcionamiento neuronal. Y cuando existe una disfunción a nivel neuronal, cuando hay un estrés crónico, hay un aumento del cortisol, bueno, de una hormona en el cuerpo, una serie de cambios en el cuerpo que hacen que se disminuyan los factores de respuesta inflamatoria. ¿Qué significa? Que se disminuyan las defensas. Es decir, cuando nosotros tenemos un estrés, cuando tenemos ansiedad, depresión, algún tipo de malestar emocional o mental, también hay cambios a nivel de nuestras defensas, a nivel de nuestro funcionamiento orgánico. Está la gastritis, está el síndrome del colon irritable y una serie de enfermedades, de problemas físicos que se derivan, o sea, que son secundarios o que se deben al problema emocional. Y ahí también otra cosa, uniendo con lo que decías, Héctor, existe una disciplina relativamente nueva que podría tener unos 15 años y que está rompiendo mucho los paradigmas de la salud, digamos, la salud convencional, que es la medicina funcional. La medicina funcional habla que existe una relación directa entre la alimentación y enfermedades que uno no podría, que antes uno decía es de origen desconocido, como enfermedades como el Alzheimer, como digamos, el cáncer. Hablamos de la esquizofrenia, del trastorno de ansiedad, enfermedad de Parkinson, porque dentro de lo que nosotros, o sea, en funcionamiento, en nuestra nutrición, tenemos una serie de hongos y bacterias en nuestro intestino. O sea, eso es normal, todo lo tenemos y es, digamos, lo que deberíamos hacer, porque a partir de esa fermentación de los alimentos se generan algún tipo de proteínas, ¿no? O de nutrientes, pero cuando hay una mala alimentación, esta flora intestinal, estos hongos y bacterias de nuestro intestino hacen que la comida, obviamente, se putrefacta más, crece mucho más estos microorganismos que tenemos y ya se vuelve tóxico. Y esa toxicidad, esos microtoxinas, se absorben y generan problemas en el cuerpo y en la mente, que como les dije anteriormente, la mente está en el cerebro. Entendiendo todo esto, que el ser humano es un todo, es un complejo en donde la mente está traducida a nivel del funcionamiento neuronal, ya podemos ver qué estrategias tomar frente al estrés, sobre todo a un caso como el de la pandemia. En realidad, a todas las situaciones, pero enfocándonos un poco más en la pandemia, lo primero es evitar situaciones que nos puedan estresar más. Ya tenemos algo que nos estresa, que tenemos que estar aislados, que tenemos que usar una mascarilla, ahora tenemos que también usar un protector facial de manera obligatoria. Entonces ya eso es un factor estresante, ¿no? Eso digamos que desde lo psicológico de cierta manera nos puede quitar un poco o mermar nuestra identidad, porque uno, como el primer contacto visual que uno tiene con la persona no es mirándole los pies o mirándole las zapatillas, es mirándole la cara, mirándole
el rostro. Y cuando ya hay dos barreras, que es la mitad de la cara, primero con la mascarilla y ahora luego con el protector facial, que hay un reflejo, pues uno realmente no distingue y esa relación ya es un factor estresante. Entonces, evitar los factores que que nos podrían causar mucho más ansiedad. ¿Respecto a qué? A las noticias, a los fake news, respecto al tema de la discusión familiar, mantener espacios de comunicación adecuada o asertiva dentro de nuestro núcleo familiar. ¿Sí? Pues lo vamos a tener todo el día porque estamos ahí encerrados, pues hay que manejar una adecuada comunicación. Y la mejor manera es poniéndome los zapatos de la otra persona. Cuando existe una discusión, cuando existe algún problema, algún conflicto por alguna situación específica, y yo lo tengo todo el día porque estamos aquí con la cuarentena, es ver cómo se siente la otra persona si yo le digo algo. ¿Qué podría pensar? ¿Qué podría sentir si yo le digo lo que pienso de esta manera? ¿Qué me pasaría a mí si me dijera lo mismo a mí de esa manera? Ese juego mental ayuda a que uno pueda ser mucho más empático. Digamos que temas como esos, ¿no? Bien, y tú has tocado varios puntos ahí que tenía en la mente. De hecho, para que entremos en un concepto mucho más amical, cercano de esta situación, voy a poner ejemplos de lo que ha pasado en mi casa, ¿no? El tema de la convivencia. No sé ustedes, pero los que están aquí presentes, cuando yo empecé a trabajar desde casa me empecé a dar cuenta que había algo que no conocía de mi esposa, ¿no? Y entonces yo empecé a darme cuenta de ella trabajando desde el cuarto de Jerónimo, yo trabajando desde el cuarto que está contiguo a la sala, y entonces dije, "Ay, no, no aguanto más, porque ella tiene un volumen, una forma que yo no desconocía de dirigirse, de orientar, de dar instrucciones en su trabajo. Y yo decía, wow, es increíble que tenga todo este carácter que me llegó a afectar. De hecho, yo construí una oficina en la terraza, porque dije, no, no quiero escuchar más. Claro, pero yo digo, gracias a Dios en ese espacio pude encontrar la forma de solucionarlo, pero la convivencia que hay en casa, donde ahora el teletrabajo nos tiene inmersos en diferentes horarios, ya no tenemos los mismos horarios de antes, ¿no? Han cambiado, ahora hay reuniones más tempranas, reuniones más largas, sientes que estás trabajando un poco más. El tema del manejo de los niños, ¿no? Porque además de esa situación de comunicación, está el niño que está en clase. Y eso genera como una ansiedad bastante alta que cuesta un poco entenderlo. En el tema de los niños, y quiero hacer dos preguntas dirigidas a ustedes, primero al doctor Mario Danilo. En el tema de los niños hay un tema particular, es cómo podemos manejar todo este tema y toda esta energía que tienen los niños. ¿Qué recomendaciones tenemos, sobre todo en esos periodos prolongados de aislamiento? ¿Qué alternativas tenemos para el manejo de los niños? Y posteriormente me gustaría que el doctor Cris nos pueda hablar un poco de, en ese mismo proceso, hay un aislamiento que hay, incluso hay familias donde están los adultos mayores presentes. Son dos escenarios diferentes con el mismo factor, ¿no? La preocupación de quienes estamos pensando en los niños y en sus padres, cómo se maneja el aislamiento y la soledad que puede generar en un adulto mayor. Para el doctor Cris, que nos prepare esa visión. Mario Danilo, ¿cómo ves tú el tema de los niños? ¿Cuáles son esas recomendaciones que nos permitirían tener una salud mental mucho más tranquila? Vuelvo a repetir que tú sigues soltando palabras que me parecen estratégicas, mágicas. Hay una fundamental que muy probablemente Cris ampliará un poquito cuando hable el tema de los adultos, pero que necesariamente tiene que ver con el tema de los niños y por supuesto de nosotros, no de los adultos mayores, sino de los adultos, de los padres. Seguramente estamos en ese punto intermedio entre los niños y los que ya son un poco más viejos, y es comunicación. En la medida, no hay fórmulas mágicas, porque siempre te preguntan a ti, bueno, ¿qué puedo hacer para no sentirme tan estresado, tan agobiado, o para sencillamente mejorar esa convivencia? Esa es una pregunta que frecuentemente nos hacen, y la respuesta es, bueno, no hay fórmulas mágicas. Realmente todo esto se basa en un término que es el término de la comunicación. En la medida en que yo me pueda comunicar en mi hogar
y pueda generar unas pautas de convivencia, que ese sería como el primer factor, pues muy probablemente vamos a tener que ajustar horarios, vamos a tener que ajustar tiempos, vamos a tener que ajustar lugares de la casa, y eso evidentemente va a disminuir esos niveles de ansiedad, porque el estrés o la ansiedad es una respuesta que surge ante una situación desconocida o que en algún momento uno puede considerar como incluso peligrosa o dañina. Entonces tú contabas ahorita lo que sucedía con tu señora, para ti era totalmente desconocido, de repente te enfrentas a esta situación y esa situación hace que tú tengas ansiedad, que tengas estrés, que como digo es una emoción normal, y que esa ansiedad y ese estrés te obligue a adaptarte. Pero a lo mejor sí, producto de esa comunicación, uno hubiese previamente generado algunos elementos, algunos acuerdos, eso hubiese sido fundamental. Entonces la comunicación aquí es muy importante. Y el segundo elemento que tú también mencionaste para dar ya respuesta puntual sobre los niños tiene que ver con el hecho de tener unos, y dentro de esas normas de convivencia, unos horarios estructurados para temas o para actividades, ya sean laborales, académicas, en el caso de los niños, y por supuesto actividades de esparcimiento, de recreación y de tiempo libre. La pandemia nos ha ayudado en muchas cosas, nos ha generado retrocesos en otras. Yo siempre fui un crítico, Cris, que me conoce a mí desde hace bastante años, yo soy un crítico de todo lo que tiene que ver con la tecnología, porque a mí en particular no me gusta. Tuve WhatsApp hasta hace, que ese es mi mayor logro, bueno, ahora con Zoom y ya es otra escala de la tecnología, pero mi mayor logro de la tecnología o de contacto con la tecnología fue WhatsApp, y lo tuve hace unos 3 o 4 años porque yo me negaba permanentemente a tener esto. Finalmente el sistema me obligó a utilizarlo, y el asunto es que no lo tenía porque empieza a suceder lo que nos está sucediendo a todos, y es que ya uno no logra separar esos momentos laborales. Las personas piensan que como tenemos la opción de conectarnos o estamos a través de WhatsApp, que se está disponible para trabajar o que se está disponible para hacer muchas actividades en todo momento, y ya no se están respetando los espacios lúdicos, los espacios recreativos, los espacios de contacto con la familia, esos se están perdiendo. Entonces ahora, como todos estamos en teletrabajo, arrancamos en teletrabajo desde las 7 de la mañana y son las 10 de la noche y estamos en teletrabajo. Y entonces, ¿qué pasa con nuestros niños? Recordemos que los niños tienen bastante energía. Recordemos que los niños necesitan mucha atención. Y en el pasado esa atención, o parte de esa atención, la compartíamos con actividades académicas. Los niños iban al colegio, también tenían de pronto actividades lúdicas en la tarde, algo de deporte, de pronto danza, música. Pero ahora por las medidas, pues todo esto se perdió. Entonces, nosotros tenemos que, dentro de nuestras normas, de nuestro marco de convivencia, pensar en ese elemento, y es, bueno, ¿qué actividades o cómo podría yo proponer cómo lograr que ese niño, que ese pequeño pueda generar actividades en su día a diario? Pues porque él necesita gastar ese tipo de energía, él necesita producir ese tipo de energía. Y el otro tema fundamental con los niños es que los niños aprenden a partir de los ejemplos. Entonces, si nosotros como adultos no tenemos las normas de convivencia claras, no tenemos buenas estrategias de comunicación, toda esa situación se va a extrapolar también a los niños. Si nuestros hijos nos ven ansiosos, si nuestros hijos nos ven irritables, si nuestros hijos nos ven inactivos porque nos ven pegados a un computador todo el tiempo, pues obviamente va a ser muy difícil que nos copien o nos entiendan a nosotros en el sentido de decirle, no, mira, tranquilízate, ve y juega, ve y comparte. No lo pueden hacer porque ellos... Mario, y déjame hacerte ahí un comentario, aprovechando una pregunta que nos ha llegado de Jorge, otro amigo del Consejo Empresarial. Él nos habla, voy a leer puntualmente, dice, me gustaría saber cómo controlar y supervisar a nuestros hijos con el tema de los videojuegos, ya que por la pandemia no se les permite salir y gastar su energía, cuál era el tema que tú estabas hablando, ya que ahora los juegos son en línea y ellos sociabilizan por este medio. ¿Cuántas horas debería ser lo recomendado? Yo ahí tengo una experiencia que ahora les comparto con mi hijo, pero ¿cuál sería la visión, Mario, para sugerirle a Jorge? ¿Hay tiempos, hay horarios que deberíamos estipular? Volvemos al tema de los acuerdos. Por supuesto que lo más importante es tener horarios para que utilicen esos videojuegos, y también tendríamos que pensar en el tipo de videojuegos que existen, porque hay videojuegos que promueven el conocimiento, que promueven la interacción, que promueven la actividad física. Entonces yo diría que ese es el tipo de videojuegos que hay que tratar de
promover y que se puede supervisar desde el lado de los padres. Y hay otro tipo de videojuegos que definitivamente no tienen ningún tipo de elemento académico, casi que ni lúdico, por ejemplo, juegos seguramente de guerra y demás. Entonces hay que tratar de pensar muy bien en ese tema. Pero a ver, yo los invito en este punto a pensar en nuestra niñez. Nosotros no teníamos videojuegos. Bueno, yo alcancé a tener, pero yo entonces no fui nunca un fanático de los videojuegos, pero muchas personas nunca lograron tener esos videojuegos. ¿Y qué hacían los niños? O sea, hay posibilidades diferentes a los videojuegos para que los niños se entretengan. ¿Por qué no? ¿Por qué no pensar en, por ejemplo, enseñarles a jugar ajedrez, parqués, en volver a una serie de actividades que nosotros hacíamos en la infancia? Pero también tenemos, y volvemos al asunto de que nosotros como adultos también debemos respetar nuestros horarios, también tenemos que participar nosotros de esos juegos. Esa parte de poder participar nosotros como padres y acompañarlos y enseñarles y explicarles, eso ayuda muchísimo. Actividades como la lectura, ¿por qué no aprovechar estos espacios para promover ese tipo de elementos? No. Entonces, los videojuegos no es que sean malos por sí solos. Lo que pasa es que tenemos es que en esos acuerdos aprender a organizar esos tiempos, esos espacios para que haya un poquito de todo. Y en particular con los videojuegos, más allá de que se demore 1 hora, 2 horas, 3 horas, pues yo diría que eso hay que organizarlo dentro del grupo familiar, pero tratemos de buscar videojuegos que realmente puedan ser útiles para ellos. Yo, Mario, ahí quería comentar una cosa muy pequeña, aunque no soy especialista en niños, pero sí me toca ver acá en el Perú porque somos muy pocos psiquiatras y veo de todo, y luego con mucho gusto. Respecto a los niños, a veces esa pregunta es muy común, la que hace Jorge, ¿no? ¿Cuántas horas? ¿Cómo debo hacer? Yo lo que les respondo es que no existe, primero que no existe una guía para padres, ¿sí? Sino que uno aprende a los golpes, ¿no? Con el sentido común y con lo que a uno con las herramientas que uno tiene para poder dar el ejemplo. La mejor manera de criar a un niño es dando el ejemplo. Porque si uno dice, mira, tienes que tener un número de horas para que puedas estudiar o para que puedas jugar, pero si te quedas todo el día en el trabajo, o sea, ¿qué ejemplo le dices tú de que se organice con las horas si yo no me organizo con mi propio horario laboral? Entonces eso significa que uno debe ir tratando de no solamente ver cómo se está comportando el niño, sino que uno como padre, qué es lo que está haciendo, ¿sí? Para dar ese ejemplo. Y mientras que no exista, ahora con la pandemia, yo en algún momento hablando con un pediatra, en un live la pregunta era igual, ¿no? Me decía, mira, primero tienes que soltar, o sea, relájate. Obviamente tiene que cumplir con sus tareas, tiene que cumplir con sus obligaciones académicas y se crea un horario, se llegan unos acuerdos y se respetan esos acuerdos, pero para todos, no solamente los niños tienen que cumplir, los padres también tienen que cumplir. De acuerdo, Doc. Y yo les voy a compartir mi experiencia de mi casa con Jerónimo. Imagínense que hubo un periodo, y esto lo hago con la idea de que nos identifiquemos todos, ¿no? Como padres, que a veces mi hijo tiene 6 años, con una energía de locos que no se queda quieto, no le gusta acostarse temprano, se levanta, no, salió a la mamá. Entonces, yo decía, ¿qué hago? ¿Qué hago? De repente nos dimos cuenta en medio del proceso. Ahorita estamos más tranquilos con el manejo de la pandemia porque ya no es tan desconocido, pero recuerden esa ansiedad que teníamos todos al inicio de temor, que era otro espacio. Entonces, colocar el dedo en la ventana nos daba miedo, porque el virus debe estar por ahí volando, el desconocimiento era terrible. Entonces era aún más riesgoso. En ese periodo, claro, encuentra uno como papá que de repente con el iPad lo tienes tranquilo, ¿no? Pero después nos dimos cuenta que eso fue terrible. Entonces lo que hicimos, que de pronto puede orientar un poco a los papás y a Jorge que nos hizo la pregunta, fue crear horarios. Lo hicimos después de 6 meses, porque para nosotros fue como un respiro y después nos dimos cuenta que fue un error. Claro, ella, ¿a dónde está? Y búsquelo por toda la casa, está escondido con su iPad jugando Mario Bros. Por todos lados. Y después nos dimos cuenta que despegarlo de eso fue complicado. Creamos horarios, definimos horarios. Yo también algún día él vino, yo estaba aquí en medio de una super reunión y vino y me tocó la que a todos nos ha tocado y mi papá, yo quiero jugar, vamos a jugar. Entonces yo ya, mi amor, un momentico. Y dije, debo definir horarios específicos con él para hacer actividad física, así sea en la sala, así sea en la terraza. Tengo 1 hora de actividad física con él, día de por medio. El horario de la tablet existe, pero tiene un horario fijo de 2 a 3 y él sabe que se lo debe ganar. Por ejemplo, eso es algo que, como decía Cris, hemos ido aprendiendo como padres, que el espacio de eso,
que le genera a él ansiedad porque quiere tenerlo, se lo tiene que ganar. Y para que se lo gane, tiene que tender la cama, ayudar a recoger la loza, tiene que ta. Esas son ideas que les puedo dar. Por ahí tenemos a un amigo en sala que nos dice, Gonzalo Aliaga, que es un enfermero, dice que a raíz de la pandemia se ha fomentado, pues obviamente el sedentarismo y el aumento de las enfermedades cardiovasculares. Pero él sugiere que a nivel de videojuegos hay algunos de ellos que permiten jugar con nuestro cuerpo. Ahí él da ahí una marca, pero no podemos decir marcas. Eh, pero sí, evidentemente hay videojuegos que permiten tener actividad física, que esa es una actividad que podríamos fomentar. Doctor Cris, volviendo a la pregunta para Marta P., ya les damos, voy a conectar las preguntas que ustedes tienen a un tema que ya vamos a abordar enseguida, y para Sofía también ya les damos respuesta. Volvamos al tema de los adultos mayores. Algunos de nosotros tenemos los padres en casa y algunos de nosotros, como es mi caso, yo acabo de llegar de Colombia después de un año de ir a ver a mi madre, algunos de nosotros no tenemos a los padres en casa. Y hay muchos de nuestros padres que están solitos sobrellevando el tema de la pandemia. Entonces, para el doctor Cris, que ahí habíamos quedado un poco en ese recuento. ¿Cómo afecta el aislamiento y la soledad a los adultos mayores? Estamos hablando ya de los abuelitos, de los papás y de las mamás ya mayores. ¿Cómo se puede manejar? ¿Cómo nosotros como hijos podríamos ayudar a ese manejo? Realmente la soledad y el aislamiento, que es tan fuerte, puede cambiar o generar mayor dificultad en las enfermedades que ellos ya tienen. El aislamiento como enfermedad, el aislamiento como efecto genera un mayor impacto en el uso de medicamentos, por ejemplo. Así es, así es. Bueno, primero un saludo a mi amigo, a mi hermano Gonzalo Aliaga, que es un amigo de Chile. Ahí fue el que nos comentó ahí. Respecto a lo que puede estar sucediendo o lo que generalmente sucede en los adultos mayores cuando están sometidos a un nivel de estrés como estar aislado, uno entiende primero que en esta etapa de ciclo vital, un adulto mayor puede tener la sensación de estar tranquilo consigo mismo por lo que ha hecho durante toda su vida, o puede tener alguna sensación de frustración, de culpa o de un conflicto no resuelto que también no ha podido hacer durante su vida. ¿Qué sucede cuando, además de esa situación de estrés, ya vemos que también está aislado? Pues aumenta este sufrimiento, si es que ya lo tenía de manera previa, aumenta ese sufrimiento, aumenta la ansiedad, aumenta la depresión, pero hay una cosa importante que debemos tener en cuenta con los adultos mayores que se deprimen, que primero hay una cosa, primero que la vejez no es sinónimo de enfermedad. Entonces mucha gente dice, no, que ya seguro eso es por la edad. Pero es que uno no tiene que llegar a los 70 años y estar mal. Uno puede llegar el envejecimiento exitoso, es lo que uno tendría que buscar siempre, ¿no? La sensación de estar tranquilo, la sensación de tener bienestar, de tener una adecuada memoria. Entonces, eso es importante. Lo otro que la ansiedad y la depresión, además de alterar las enfermedades que puede tener, hipertensión, diabetes o algún otro tipo de problema, se altera por lo que les comentaba al principio, estos cambios a nivel físico debido al estrés, pero también la ansiedad y la depresión se manifiestan más a través del cuerpo, es decir, empiezan dolores que generalmente no los tenía y un dolor que acá en el hombro, después pasa a la cadera, después se va al otro hombro, después a la mano, y la familia empieza a decir, no, eso es solamente por llamar la atención o ganas de molestar, y existe el riesgo de maltrato, porque como el adulto mayor se vuelve cansón, se vuelve con las quejas, se empieza a sentir que comienza a molestarle todo el cuerpo, existe ese riesgo. Entonces es importante darse cuenta que cuando existen estas molestias o manifiestan esas molestias, hay que ver la parte emocional.
Entonces, ¿y qué se puede hacer? Lo mismo, los extremos de la vida se consideran, es decir, los niños y los adultos mayores, personas con fragilidad, ¿no? Entonces, dentro de la fragilidad está la fragilidad emocional y la fragilidad física también. También generar espacios también de conversación, espacios lúdicos, en donde también sientan que ellos sean escuchados. En otras culturas, a los adultos mayores los ven como personas sabias, como los que ellos dan consejos. Generalmente en la cultura occidental, ese viejito ya está molestando, o lo mandan para el asilo, o ya que no le sigan en la corriente, ¿no? Entonces, empoderar al adulto mayor dentro de su sabiduría, por más de que tenga algún tipo de problema, enfermedad física, pero tiene algo que nosotros no tenemos, que es la experiencia de vida. Y eso puede dar mucho más, puede dar mucha más ganancia para la familia. Es decir, empoderando al adulto mayor es mucho mejor para que la familia sea más funcional, además. Cada uno tiene un rol, y dentro de los roles, la persona que da la asesoría, da el consejo, es ese adulto. Y cosas prácticas, como las actividades lúdicas, como les decía, algún tipo también de meditación, digamos, como asesorarlo a que escuche música relajante, hay meditación guiada ahora en YouTube, bueno, en YouTube y en las redes sociales bien utilizadas, pueden ser como una herramienta complementaria para poder manejar el estrés. Y obviamente, lo mismo que deberíamos hacer todos, evitar el tema de las noticias que pueden ser un factor de riesgo estresante, ¿no? Desde luego. De pronto en ese sentido, quizás recalcar un tema, y es que, como Chris lo dice, los extremos de la vida generan ciertas vulnerabilidades, y en particular en las personas mayores, es necesario, no se puede dejar de lado el tener una adecuada actividad física, y además una actividad física en la que también se pueda llegar a tener contacto con la luz del sol. El estar tanto tiempo en una situación de confinamiento, de aislamiento, recordemos que el sol nos permite sintetizar una parte muy importante, una vitamina muy importante, que es la vitamina D, que tiene también que ver con elementos a nivel de la formación de los huesos y del calcio. Entonces la actividad física es otro elemento que podría ayudar mucho a este grupo de edad, porque no solamente le ayuda desde el punto de vista físico, sino, como Chris comentaba hace un momento, complementa ese elemento emocional, porque genera bienestar, genera tranquilidad. Entonces, ese es otro consejo que habría que darle a las personas. A los adultos mayores. De nuevo les comparto experiencias, porque ahí te puedes identificar los amigos que están en sala. Les conté que estaba visitando a mi madre y encontré a otra mamá. Mi mamá es otra mamá. Después de 18 meses, pues es mi mamá cariñosa, es la mamá que siempre la mamá que todos tenemos. Pero a nivel mental vi que era otra mamá. Mi mamá, como decía Cris, de repente está chocha y entonces quiere preguntar todo y por qué no me dijeron y no llamaron y se molesta por cosas que uno no se explica por qué se molesta. Creo que ahí hay que llamar un poco a la paciencia y al entendimiento, porque también entendemos que hay un envejecimiento también del pensamiento. ¿Cómo logré rescatar ese espacio? Porque hubo un momento de conflicto en esos días. Y es que me di cuenta que ellos van perdiendo, ellos sienten que van perdiendo el peso de su voto, el peso de su comunicación. Entonces quieren imponer su punto de vista, y lo que encontré es eso que dijo muy bien Chris, que me encantó, que es, ellos sienten que son personas que pueden seguir aportando y sienten que nosotros los vemos como personas que ya no aportan nada. Si le damos el valor adecuado a las palabras sabias, empecemos a utilizar con mis hermanos frases como: mamá, tienes toda la razón, mamá, qué buena, tienes toda la razón, ese punto es fundamental por esto, y reafirmar eso que ella planteaba nos dio un buen camino, porque de repente estábamos en una convivencia complicada de imposición de conceptos. Más allá del amor que tenemos por nuestros padres está la comprensión. Hay que entender que el envejecimiento fisiológico empieza siendo desde que somos bebés y termina casi en el comportamiento de un bebé. Entonces, ahora nos toca a nosotros tener la tolerancia de cuidar a un bebé mayor que va a tener ese espacio. Bien, quiero conectar los doctores a una pregunta que nos han hecho en el chat, pero antes yo tenía aquí en la lista que organizamos con la estructura.
Evidentemente hay personas que estuvieron mucho tiempo guardados en casa, ¿no? Hay mucha gente que cero calle, estrictamente a salir a la calle a hacer el mercado. eh, y eso hizo que hayan personas ahora que están entrando a la convivencia de nuevo, a socializar, a salir, que tienen muchos temores. ¿Cómo se puede manejar? Y lo voy a llevar a una pregunta que nos hace aquí Marta Morales, donde dice, ¿cómo manejar el estrés de volver a salir a la calle? Los que llevamos más de un año encerrados y ahora por obligación debemos estar expuestos a otros, al tráfico de nuevo y adicionalmente al temor de esta nueva cepa de la enfermedad. ¿Cómo se puede manejar ese estrés? Hay algo que se llama el síndrome de la cabaña. ¿Y qué es? Después es una serie de síntomas, de signos y síntomas que tienen que ver con el estrés, con la ansiedad, después de haber estado aislado por mucho tiempo y nuevamente salen, ¿sí? Eso genera una serie de manifestaciones, como dicen, ¿no? Como el miedo al tráfico, el miedo a la bulla. O sea, tienes que readaptarte. O sea, fue una situación de readaptación estar encerrado por mucho tiempo y ahora salir es otro momento de readaptación. Yo creo que las personas que han logrado entrar a este primer paso del aislamiento y han utilizado sus herramientas psicológicas para poder adaptarse, estoy seguro que pueden adaptarse nuevamente a salir, porque finalmente el ser humano es un ser sociable por naturaleza y es nuestra naturaleza poder interactuar con otras personas siempre con las medidas sanitarias que se necesitan, pero se puede hacer y tal vez mi recomendación sería que sea como de manera progresiva, ¿no? Entonces, bueno, en el trabajo a veces a uno le dicen, no, ya pasó y ahora sí vayas a trabajar. Eso es un poquito complicado porque no se puede manejar. Pero desde lo social, desde lo que uno puede manejar respecto a las compras y eso, que sea como de manera progresiva y tal vez alternada con los miembros de la familia para que esto sea un poquito más, digamos, como manejable, más adecuado. Mario, ¿qué opinión tienes tú frente a ese reto de las personas que se cuidaron y ahora están teniendo que salir de sus casas? Mira que yo creo que soy uno de esos. Yo estuve, gran parte del tiempo de la pandemia estuve en Bogotá, tal vez unos 3 o 4 meses, y por supuesto que conocía un poco acerca de la posibilidad de síndrome de la cabaña. Y yo alcancé a decir, ay caramba, ¿será que tengo síndrome de la cabaña? Porque es que estaba, en mi caso, esto es curioso y a lo mejor le sucedió algo similar a alguna de las personas que nos está viendo. Como persona, a mí me encantó. Pensé que iba a sufrir mucho con el confinamiento, pero empecé a descubrir una gran cantidad de cosas y de actividades porque concilié conmigo mismo, organicé los horarios, empecé a hacer actividad física que empecé a decir, ay, qué pereza salir en una ciudad como Bogotá, que también como sucede en Lima, en donde movilizarse se vuelve estresante, no solamente sino por el hecho de que hay mucho tráfico, sino porque ahora también de pronto existe la posibilidad de infectarse. Entonces me daba realmente mucha pereza. Y entonces en el momento en que yo decidí salir, y eso es la recomendación que voy a dar, que es una recomendación que viene más desde la experiencia personal que desde el hecho de que yo haya revisado esto en algún documento, artículo, investigación y demás, pero lo digo porque puede llegar a ser útil. Cuando volví a salir, le puse atención a algo que se pierde usualmente con la edad, y es a la capacidad para sorprenderme, para ver cosas nuevas. Entonces, nosotros nos habituamos a que el cielo está azul y, bueno, en Lima usualmente está nublado, pero a que el cielo está nublado, a que hay sol, a que hay árboles, a que hay... Y cuando yo empecé a salir, me daba cuenta y decía, bueno, pero mire qué interesante ese árbol, qué interesante el poder volver a respirar aire fresco, qué interesante poder volver, por ejemplo, yo soy un fanático de la comida, qué interesante poder volver a probar un alimento que yo llevaba bastante tiempo sin probar. Entonces me dejaba sorprender por esas cosas pequeñas que tiene la vida del exterior, y con el tiempo pues creo que me demoré tal vez una semana en volver a pensar
en que, ay, como que la casa es aburrida. De hecho, en este momento no estoy en Bogotá ni estoy en Lima, estoy fuera tomando un periodo de vacaciones porque justamente producto de todo este año de intenso trabajo, pues mi cuerpo y mi mente ya estaban necesitando un poco de ese espacio. Pero entonces mi recomendación para esas personas que tienen miedo a salir es, bueno, primero, por supuesto, que lo mencionó, hay que guardar todas las medidas que ya todos conocemos, el distanciamiento, la máscara, y todo lo que ya todos tenemos de memoria. Pero en esa primera salida, déjense sorprender por lo lindo que tiene la vida, que tiene la calle. El ver el sol solamente ya es una ganancia gigante. El sentir el calor del sol es una ganancia gigante. Y eso seguramente les va a ayudar mucho a ir perdiendo ese temor. De acuerdo. Y hay algo, por ejemplo, en mi caso, les comparto otra experiencia que ayuda, porque al final el conocimiento que todos adquirimos profesionalmente está en el cerebro, pero el desarrollo de tu vida depende de la actividad que tú haces. O sea, uno utiliza lo que aprende en el conocimiento solamente afrontando el día a día. Nosotros trabajamos en un centro de investigación médica, hacemos programas de atención de pacientes COVID. Entonces yo al principio estaba muy asustado, como todas las personas, pero yo tenía que ir porque si yo no voy, hay que motivar a todo el equipo. Y entendí al principio con temor, eso era toda una ceremonia para salir a la calle y una ceremonia para entrar. Con el tiempo me empecé a adaptar y lo que hice fue eso que dijo Mario es clave, es empezar a disfrutar cosas nuevas. Y qué bueno está la ciudad sin tanto tráfico. Qué bueno, empecé a ver lo positivo pero lo que me dio más tranquilidad fue que creé un protocolo, que es lo que quería compartirles, muy específico y puntual que me permita sentirme seguro. Es decir, yo cada vez que tengo contacto con alguien, llevo alcohol y creé mi propio protocolo en base a las normas básicas que ya conocemos. Tengo un protocolo de contacto con las personas, siempre utilizo alcohol para A, B y C en el supermercado. Tengo mi protocolo que creé y tengo mi protocolo para ingresar a la casa. Y con ese protocolo logré quitar mis temores con referencia a abordar la calle, que creo que eso es clave en cosas pequeñas. Ya hoy en día tenemos más información de manejo del COVID y eso puede ayudar a la construcción. Bien, nos quedan 12 minutos de reunión y quiero aprovechar a estos súper especialistas, al doctor Chris Rey, que nos acompaña desde Perú, un psiquiatra respetado en el gremio, el doctor Mario Danilo, también un médico psiquiatra, médico cirujano que está colombiano, que está hoy aportando para el Consejo Empresarial. Y aprovechémoslos al máximo. Quiero llevarlos un poco más al tema profundo desde la psiquiatría. Si en nuestro caso tuviéramos algún paciente que tiene alguna enfermedad mental, ¿cómo se debe dar manejo a este tipo de pacientes? Porque en algunos casos hay familias donde hay personas medicadas. Hablemos un poco de los pacientes que ya están medicados. ¿Qué tipo de manejos deben tener las personas que tienen alguna condición psiquiátrica o que utilizan medicamentos para control de la ansiedad? ¿De qué forma se debe manejar este desafío? Y de ahí vamos con las preguntas al chat para darles respuesta a todos los amigos. De pronto, de manera breve, comentar lo siguiente. Básicamente, primero, no estigmatizar. Es difícil decir yo tengo una enfermedad mental o no tengo una enfermedad mental. Todos en algún momento nos vamos a ver enfrentados a cierta cantidad de problemas. ¿Qué es lo que sí hay que hacer si un familiar o yo mismo experimento una pérdida en la capacidad para relacionarme bien con mi trabajo, para relacionarme bien con mi familia o para relacionarme bien con mi entorno social? Cuando eso sucede, muy probablemente necesitamos buscar ayuda. Ese es el primer tip. Si hay una persona que produce, no hay que tenerle nunca miedo a las emociones. Se puede estar triste, se puede estar ansioso, se puede estar un poquito irritable. Hasta ahí es normal y son mecanismos adaptativos. Hay que preocuparnos, y ese es el primer tip, cuando esa tristeza, esa emoción, cualquiera que sea, esa alegría, porque la alegría también excesiva puede convertirse también en algo complicado, empieza a generarme a mí distanciamiento o disfunción o dificultad para desempeñarme de manera adecuada en la casa, con mi familia, con mis amigos, en el trabajo, en el colegio, en la universidad. En ese momento, el punto es el momento en donde hay que consultar y de pronto ahorita aprovechemos un poquito más a Chris, que está mucho más familiarizado con los temas en Perú, Lima, para ver cómo se puede llegar a tener acceso a ese tipo de profesionales desde el sistema de salud que se tiene en Lima. Y para responder también de manera muy breve la segunda pregunta que se nos hace.
las personas que ya han sido diagnosticadas con una enfermedad mental o que están tomando ya algún tipo de medicamento para tratar de manejar esas emociones, esos comportamientos, también son una población de riesgo, al igual que lo hablamos con las personas mayores, al igual que lo hablamos con los niños. Y entonces todos esos elementos y todos esos consejos que ya hemos dicho tanto para los adultos como para los menores, hay que tomarlos en cuenta. Y por supuesto, hay que entender que estas personas que tienen una enfermedad mental, pues también tienen una necesidad mucho mayor de atención e igualmente una necesidad mucho mayor de comprensión y de empatía, pues porque obviamente tienen dificultades para manejar sus emociones. Sobre eso quería comentaros y de todas formas aprovechar también a Cris para preguntarle cómo se hace para tener acceso a profesionales de salud mental en el Perú a través del sistema, porque ya dijimos que hay que consultar cuando uno se sienta mal en esos aspectos de la funcionalidad, pero yo ¿cómo hago para consultar? ¿Cómo logro llegar a un profesional de la salud en el Perú? Bueno, pues es una pregunta súper amplia, ¿no? Pero resumiéndola, en el sistema de salud existe, bueno, de Perú, existen, digamos que 3 grandes regímenes, que todos los conocemos, que es el Salud, el MINSA, Ministerio de Salud, y de manera privada. De manera privada está todas las empresas que podemos conocer de manera particular, pero el MINSA, digamos que dentro de su política de salud mental, en cabeza del doctor Yuri Cutipé, que tenemos con Mario Danilo la fortuna de conocerlo, que es en el Ministerio de Salud, con su equipo han creado una serie de centros de salud mental comunitario a lo largo de todo el país. El objetivo es que el psiquiatra pueda llegar a la comunidad de manera mucho más fácil, no tenga que ir hasta un hospital o a una ciudad para poder acceder al servicio de salud. Estos servicios de salud generalmente son gratuitos o en costos muy bajos, dependiendo pues del CIS que tenga, o incluso puede ser una persona que no esté, digamos, ya hay todo un trámite para que pueda acceder ahí, un trámite corto, pero sí se puede en el caso de que sea, que esté en la periferia, ¿no? Digamos, eso es lo primero que uno tiene, y hoy, desde el punto de vista particular, privado, pues también hay otras series para todos los precios, para todos los colores y todos los sabores, para de psiquiatría y psicología, y en el seguro, pues a través de salud, ¿no? Que eso ya, digamos que es el trámite que ellos tienen como que su fluxograma y tienen su propio manejo. Yo creo que el estigma no solamente va para las personas que tengan un trastorno de ansiedad, sino también para los que tienen COVID. Porque uno dice, he tenido COVID, o me he contagiado de COVID, y eso fue hace como 6 meses, pero ya lo ven como si fuera COVID, ¿no? Entonces como que uno ya retrocede. Entonces, ahí también es importante tener en cuenta que la salud mental, para que uno tenga afectada su salud mental, no necesariamente debe terminar en un trastorno de ansiedad. Ya cuando se pierde el bienestar, la sensación de sentirse señalado, de sentirse estigmatizado, ya hay un deterioro que no llega a enfermedad, pero hay un deterioro en la salud mental de la persona que ha tenido el COVID, ¿no? Obviamente, las personas que ya tienen un trastorno de ansiedad y además de eso se contagian del COVID, así haya sido, desde los síntomas hayan sido leves, asintomáticos, leves o moderados o severos, de cierta manera hay mucho, se ha visto, digamos que desde la medicina basada en la evidencia, en mi experiencia como psiquiatra, hay un gran riesgo de generar un trastorno de ansiedad o de empeorar un trastorno de ansiedad cuando ha tenido COVID. Y no solamente por el hecho de sentir miedo a morirse, sino porque como no sabemos exactamente qué es lo que está haciendo el COVID o este virus pues, dentro de nuestro cuerpo, tiene que haber una inflamación a nivel cerebral de una u otra manera para que pueda generar después una alteración a nivel de las neuronas y genere, más que todo, episodios de ansiedad, un trastorno de ansiedad, más allá que depresión, que puede darse, pero es más común el tema de la ansiedad. Y para terminar, quería comentarles que existe un estudio respecto a las 4 grandes olas que pueden suceder con respecto a esta pandemia. Que la primera ola es la ola de contagios, la segunda gran ola, que aquí hablamos de primera, segunda, tercera, cuarta ola, se considera, hay un científico chino
considera todas estas olas como una sola gran ola, ¿sí? Que son todo lo que nos está pasando en este momento. Y la tercera gran ola que se va a dar después de que pase, probablemente a partir del próximo año, se van a dar el aumento de los casos de los pacientes crónicos con diabetes, renales, oncológicos, hipertensión, que no han sido tratados de manera adecuada por la cuarentena. Esos se van a disparar. Entonces la salud pública va a jalarse los cabellos ahí porque o sea, si en este momento nos queda corto, para esa época va a ponerse peor. Y la última gran ola, como consecuencia de todo esto, son las enfermedades mentales. Eso significa que por ahí, probablemente para el 2023 o 2024, se va a disparar los casos tanto de secuelas o de la misma, digamos que enfermedades preexistentes que tienen que ver con enfermedad mental. Entonces hay que tener en cuenta eso, que acá se acaba el virus o llegan, nos vacunamos todos, que espero que sea pronto, pero aquí no es que ya se acabe el problema, sino que empiezan otra serie de problemas que son consecuencia de esta situación. Perfecto. Muchas gracias, doctor Cris. Vamos a leer algunas preguntas antes de que nos gane el tiempo para tratar de darles respuestas puntuales a los invitados en sala. Diana nos dice que reside, dice, he residido mis amigos porque no volví a salir. Dice, no volví a salir, dejé de verme y hablarme con mis amigos. Subí de peso y me da vergüenza salir a la calle. Pero también perdí la motivación de hacer cualquier tipo de actividad física. ¿Qué puedo hacer para automotivarme, para desarrollar de nuevo mi actividad física? Hay muchas maneras, de manera progresiva. No sé, Mario, ¿tú qué quieres comentar? Sí, la mente, y ahí podemos hacer una similitud con el aparato físico. La mente necesita, para motivarse, al igual que el aparato físico, necesita entrenamiento. Entonces, cuando uno va por primera vez a un gimnasio, los que hemos tenido la experiencia de hacerlo, sobre todo luego de un periodo largo de sedentarismo, al otro día estamos molidos y no queremos volver a ir al gimnasio porque nos duele hasta la punta del pelo. Entonces, algo así sucede también con la parte física y con la parte de motivación. Entonces, eso lo hablo yo mucho con mis pacientes que a veces, de pronto no creo que sea el caso, pero a veces tienen depresión. En la depresión, que es una enfermedad mental, las personas pierden la motivación, las ganas de vivir, las ganas de levantarse, las ganas de trabajar, las ganas de ir al gimnasio. Entonces yo siempre les digo, bueno, parte del tratamiento incluye algunos medicamentos, incluye algunas terapias, pero la parte que siempre tiene que poner el paciente es justamente la de, a pesar de que el cuerpo, a pesar de que la mente le diga que no, tiene que forzarse a hacerlo, porque puede que el primer día sea complicado, no solamente por el cansancio físico, por la falta de motivación y demás, pero en la medida en que yo con esfuerzo lo haga y lo repita, el cerebro va a crear un hábito y cada vez va a empezar, primero, a ser mucho más fácil de hacer y segundo, a convertirse en una situación placentera. Entonces esa sería la recomendación. Entiendo a la paciente, sé que es muy difícil, sé que no hay autoestima, seguramente se está sintiendo mal en este momento, pero el primer paso es justamente eso, ser capaz de tomar la decisión de hacerlo y de tener la confianza de que en la medida en que lo empiece a hacer con cierta frecuencia, cada vez va a ser mucho más fácil, se va a convertir en un hábito y seguramente todo se va a organizar. Y por supuesto, como hablábamos hace un rato, porque por ahí vi una pregunta relacionada con ese tema, y es, bueno, ¿y cuándo buscar ayuda? Repito, sí, esa situación, por ejemplo, el no querer ir al gimnasio, el no querer ir al trabajo, el no querer relacionarme con mi familia, se empieza a volver algo muy frecuente, que no es solamente un día, sino que pasa 1 o 2 semanas que yo tengo esa sensación, muy probablemente en ese momento hay que buscar algún tipo de ayuda profesional, como lo que ya comentó el doctor Rey, como que ya comentó Cris. Perfecto. Para las personas que nos están preguntando cómo contactar a los doctores, en el chat, si abres el chat, se han publicado sus correos electrónicos y pueden comunicarse con ellos para que puedan hacer consultas. Para el amigo Dante que habla de un familiar, María Cristina, que nos pide ayuda con su padre, ahí se pueden comunicar con el doctor Cris, que estás preguntando por el contacto con él. Voy a leer un par de preguntas para terminar, una que tiene que ver con la coyuntura actual que vive el país en el tema político. Normalmente nosotros no hablamos de política en estos espacios y no lo vamos a hacer ahora,
pero sí vamos a hablar de la situación. El concepto es toda esta situación que se está viviendo de ansiedad. De hecho, los puso por acá un amigo en el grupo, déjenme leer, Dante nos dice, en Perú estamos con un doble estrés por el tema de las elecciones sumado al COVID. Bajan las defensas y es más fácil que nos ataque el virus. ¿Cómo manejar el tema de elecciones y que no nos deje afectado por el COVID? Me pasa en este momento que aún trabajando en casa siento un bajón por el tema de elecciones, sumado a cuidar a mi familia y a mis padres que los tengo lejos. O sea, evidentemente la situación que en diferentes puntos de vista políticos pueden generar incertidumbre en algunas personas. Ojo que hay personas que en la situación política no lo ven como incertidumbre, por eso no lo podemos generalizar. Pero la situación como tal que genera ese estrés, ¿cómo se puede afrontar? Que es la pregunta que nos hay. Por ahí hay dos preguntas relacionadas en el tema del estrés de la situación electoral en el país. Puntualmente, le pregunto al doctor Cris, que es nuestro invitado peruano, ¿cómo ves tú este tema? Pues mira, este es el producto de una polarización a nivel social, ¿no? O sea, hay unos que quieren una cosa, un cambio radical, hay otros que quieren tal vez alguna otra solución, ¿no? Pero lo que podemos entender de toda esta situación es que la polarización puede generar más conflicto y ese conflicto genera mucho más estrés. Entonces ahí hay un factor estresante que que está influyendo en la salud mental de todos los peruanos, porque pues la consecuencia puede cambiar radicalmente de cierta manera nuestra vida, si así lo queremos ver. ¿Qué hacer? Primero, pues yo creo que lo que dicen todos respecto a qué hacer con las elecciones, pues votar a conciencia, ir a votar, ¿sí? Primero por ese lado. Y lo otro es que independientemente de la situación que pueda ser muy o poco adversa, es que uno puede utilizar sus herramientas para poder ver cuál es la mejor solución. Ahora, dentro de las soluciones referido a lo de las elecciones es, pues si yo puedo hacer algo, voy a votar, me cuido, tengo todas las medidas sanitarias, pero voto. ¿Sí? Si uno se estresa, porque el problema de la ansiedad muchas veces es que se quedan dando vueltas al problema, pero no le dan la solución, porque el mismo estrés hace que se ensimismen y se minusvalicen, o sea, se sientan mal y sientan que definitivamente no hay solución y que, bueno, se desesperan más, ¿no? Se hunden en este hueco. Pero entonces, si está asociado al tema electoral, pues hago algo. Si tengo un problema a nivel laboral, bueno, busco cuál es la solución. Si tengo un problema a nivel de la relación de pareja o familiar, busco cuál es la solución para mejorar esa comunicación, ¿no? Es como, digamos, como por ese lado, ver qué es lo que hay que hacer algo. Hay que tomar una decisión, de acuerdo, sea la que sea el escenario. En Colombia no estamos lejos de la situación que se vive en el país. Yo llegué, como les decía ahora, y también tú hablas con tus amigos y hay una sensación de incertidumbre, hablo del escenario colombiano, con una reforma tributaria, con una cantidad de locuras que se están dando en el país, y todo el mundo está en esa sensación de incertidumbre. Yo entiendo la pregunta que nos hace Dante porque la vivimos todos como la ansiedad del futuro, ¿no? ¿Qué va a pasar? Que esa ansiedad en la que tú no tienes el control. Uno piensa que no tiene el control, pero finalmente lo que dice Cris, que es muy válido, es, al final se trata de que tomes decisiones, la vida te lleva a eso. Bueno, doctores, quiero aprovechar, he leído todas las preguntas, voy a unir de 3 comentarios de Miriam Florido, que está con nosotros. Ella habla de un caso que tiene 3 hijos en la universidad, que les han detectado ansiedad y por tanto los han medicado. Hay un caso de Paula Elías, que nos dice que ella quiere saber, en el caso de sus niños, cuáles son las señales de estrés que presenta un niño, que sería bueno cerrar con ese tema para como padres estar atentos. El cambio en la forma de educación, la falta de contacto con sus amigos, el estrés que llevamos todos como padres. ¿Cómo puedo ayudar a mi hijo y cuáles serían esas señales? Miriam nos pregunta que ella está preocupada y que si es necesario que sus hijos que son adolescentes, están en la universidad como adolescentes, están siendo medicados. ¿Es necesaria la medicina para la ansiedad?
Y tenemos a Ingrid Gaviria, dice, tengo un hijo de 9 años, somos los dos, mi hijo y yo. Él está un poco gordito, trato de darle comida sana, pero no logra bajar. Ya le hice estudios, creo que él tiene ansiedad. ¿Cómo puedo hacer para manejar esta ansiedad de mi hijo? Estamos hablando de la ansiedad por la comida, ¿no? Esa que uno lo nota. Incluso nosotros mismos a veces entramos en esos mismos ciclos. Ahí hay tres comentarios que nos llevan a una misma columna. Primero, ¿cuáles son los síntomas de la ansiedad en un niño? Y es necesaria la medicación para una persona medicada con un exceso de ansiedad. Expliquémosle eso a los amigos en cristiano. Ahí hay varios temas. De hecho, explicarlo en cristiano tiende a ser un poquito difícil porque hay muchos elementos que hay que tomar en cuenta. Hay algo que quería también proponerles porque veo que se empezó a mover bastante el chat de las preguntas, aunque ya les voy a tratar de responder las que se acaban de hacer, y es que creo yo que a través del contacto que se tuvo en la inscripción tenemos los correos electrónicos, entonces yo creo que Cris y yo nos podemos comprometer a responderles vía correo electrónico varias de esas preguntas. Sin embargo, ahorita también vamos a compartir el número telefónico, creo que ya, como tú dijiste, están los correos, en dado caso que tengan algunas preguntas un poquito más profundas. Entonces, por favor, coloquen las preguntas allí. Para los que no alcancen la respuesta, Cris y yo nos comprometemos a hacerlas llegar por correo. Para cerrar, temas de ansiedad o temas, yo prefiero no patologizar, sino más bien temas emocionales que involucran a los niños. Tenemos que estar muy pendientes cuando los niños cambien de comportamiento, cuando los niños se pongan extremadamente irritables. Ese es un tema. Para el caso de los adolescentes, por ejemplo, el hecho de que a veces eso empieza a aparecer en los adolescentes o los adultos jóvenes empiecen a consumir algún tipo de sustancia, todas esas son llamados de alerta, pero los niños particularmente, la irritabilidad, las malas notas y el aislamiento son signos que nos deben inmediatamente hacer prender una alarma para buscar qué puede ser lo que está sucediendo. No es normal que un niño se aísle, no es normal que un niño se ponga irritable, no es normal que un niño cambie su comportamiento académico. Entonces, esos son 3 tips importantísimos para los niños. Respecto a los medicamentos, que esa es una pregunta también bastante amplia, ahí tendríamos que revisar y hay que siempre decir que el medicamento es solamente uno de los elementos que ayudan en el caso de que se tenga como tal una enfermedad mental a mejorar los síntomas que se tienen. El medicamento por sí solo no va a solucionar el problema. Se necesita, además del medicamento, utilizar una serie de apoyos de psicología, de psicoterapia, muchos de los que seguramente en algún momento o en alguna otra presentación podremos llegar a hablar, pero el medicamento puede ayudar en fases muy complejas de la enfermedad, pero nunca va a ser el único tratamiento. Entonces ese es el tema. Por ahí veía otra pregunta de esa misma persona que hablaba de cannabis. También sobre eso hay un tema sobre que en algún momento, si desean, podemos hacer otro programa, porque ese es un tema también que me apasiona, pero en particular es ese asunto. Y yo creo, y yo quería hacerles una pregunta, aprovechando que los tengo a los dos, aprovechando pues todas estas experiencias que nos ha contado Héctor, seguramente todas las que ha tenido Cris, y es desde lo profesional y por qué no desde lo personal para Héctor o para Cris, ¿cuál ha sido el principal desafío que ha traído este año de pandemia? ¿Cuál ha sido esa situación más compleja? Porque a mí me gusta siempre cerrar mis sesiones de terapia con eso. Y además, ¿cuál ha sido el aprendizaje más grande que han obtenido durante este año? Para contrastar un poquito, que creo que es el ejercicio que también todos debemos hacer para empezar a darle otra connotación diferente a lo que está sucediendo. Desafío y aprendizaje. Para ustedes, desde lo personal, desde lo profesional. Doctor Cris. A ver, para darle más tiempo a Héctor para que vaya pensando la respuesta. Antes de darte la respuesta, quería comentar que ahí en el chat para todos los participantes escribí un teléfono del emprendimiento de la empresa que Mario Danilo y yo tenemos, y que es parte del Consejo Empresarial Colombiano, Activa Servicios Médicos Especializados. Somos un grupo de psiquiatras y de psicólogos que está dispuesto a brindar la ayuda, y a ese número, por WhatsApp, por teléfono, pueden sacar la cita. No somos, digamos que el enfoque, lo que nosotros estamos
conversando y nuestra orientación psicoterapéutica va como una cultura organizacional dentro de nuestros profesionales. Entonces pueden sacar cita conmigo o con los doctores que también están dentro de nuestro equipo para poder ayudarlos y tal vez empezar a ver cuál es la mejor manera para personalizar, porque digamos que la idea es personalizar el tratamiento, ver qué es lo que se puede hacer, tal vez entrar con psicología primero y después con psiquiatría, si ya están medicados, ir con psiquiatría directamente. Eso lo pueden ahí tener en cuenta, ¿sí? Eso es lo que quería conversar. Y respecto a la pregunta, bueno, el desafío, creo que el desafío que tuvimos o que yo tuve es adaptarme a esta nueva manera de trabajar, ¿no? Porque digamos que nosotros en este momento estamos haciéndolo todo de manera virtual, ¿sí? Trabajando de manera virtual respecto a las consultas. Yo estoy trabajando en un hospital de las Fuerzas Armadas y ahí como tenemos unidad de hospitalización, ahí me toca ir. Entonces, para mí no hubo pandemia, me tocó siempre ir. Claro que nunca había visto Lima en Semana Santa, domingo que me tocó guardia, vacío, vacío, o sea, parecía la película Soy Leyenda, me sentía así, solo, nada. Pero bueno, digamos que el desafío fue eso. Y también fue aprender a manejar el horario, porque lo que decía Mario Danilo, que te llamaban a mediodía, a medianoche, te llamaban a cualquier momento, y yo definitivamente, después de mi horario laboral, me desaparezco. O sea, virtualmente me desaparezco, ¿no? Entonces, digamos que eso también ha sido parte del desafío. Y el ejemplo, digamos que la lección que yo tengo de esta situación es que esto que ha sucedido ha sido una manera de ver cuáles son mis potencialidades y ver esto como una oportunidad para poder crecer como ser humano, como miembro, como padre de familia, como esposo, como gerente de una empresa. O sea, se han abierto muchas posibilidades. Esta situación ha ayudado a ver qué cosas puedo mejorar como ser humano, como profesional, como persona. A mí me ha pasado algo, en el desafío creo que yo tuve dos grandes. Uno es que yo soy hiperactivo por naturaleza. De las personas que están aquí en sala que me conocen, yo estoy todo el tiempo en movimiento, a nivel empresarial, a nivel personal, desarrollando proyectos. Y me acostó muchísimo. Yo nunca había estado tanto tiempo en mi casa y no entendía cómo administrar esa ansiedad. Me costó muchísimo. El otro desafío fue definitivamente la convivencia en casa, porque me di cuenta de lo que les contaba con mi esposa, que le puede pasar le ha pasado a algunas personas. Yo descubrí que tenía una esposa con una serie de habilidades, incluso con un carácter que no conocía que tenía, y tengo como 20 años con ella. Entonces, para mí fue un desafío entender que ella tenía otro mundo, su mundo profesional, de cómo lo desarrollaba, y eso nos llevó, que creo que ese es el mejor logro. En mi caso, esta experiencia ha sido para mí muy gratificante. Yo sé que ha sido difícil para muchas personas. En mi casa también han fallecido familiares y amigos, pero personalmente siento que yo redescubrí el poder de lo simple. La felicidad está en la simpleza. La felicidad no está en los logros económicos. La felicidad está en lo simple. ¿Qué tan simple te puedes disfrutar? Yo antes hacía una parrilla para cumplirle a mis amigos que invitaba, ahora me la disfruto. Hago una parrilla para mi hijo y para mi esposa. Entonces empecé a descubrir unos momentos de valor que antes no tenía o que estaban ahí, pero no le dabas el valor correcto. Creo que esa ha sido la lección más bonita que he tenido ahí. Y también entender que somos seres de adaptación. El mundo no se va a acabar por la pandemia y la forma más rápida de que dejes de estar depresivo es en tomar acción. Toma decisiones y en base a esas acciones ves el resultado. Tienes que readaptarte. El que le costó entender el mundo digital ya lo está haciendo ahora. Yo me acuerdo al principio de las clases y entonces los papás, ¿cómo es el Zoom? Y nadie sabía usar el Zoom. Y ahora eres un tigre en Zoom, ¿o no? Entonces creo que
creo que esa situación nos lleva. Bueno, tenemos que cerrar, son 9:45, pero el tema fue apasionante. Prometemos desarrollar un segundo capítulo con los doctores. Para los que están ahí en la sala, permítame darle los datos. La empresa se llama Activa Servicios Médicos Especializados. El teléfono en Perú, 965-178-455, está ahí en el chat. 965-178-455, ahí atiende el doctor Chris Rey con todo el equipo, el doctor Mario Danilo, que también hace parte de esa iniciativa. Recuerden que ellos hacen parte activa del Consejo Empresarial Colombiano. Para las personas que tienen preguntas, por favor envíenoslas, que vamos a responderlas vía mail. Coloca ahí tu mail y Dani, que está asistiendo a esta charla, va a tomar sus datos para responderles, o comuníquense en los correos que están ahí publicados. Tenemos que cerrar la sesión por tiempo, pero estamos muy complacidos de abrir este canal. Este canal lo tuvimos el año pasado, ahora lo estamos abriendo con el objetivo de que el Consejo Empresarial Colombiano, que reúne a las empresas más importantes colombianas en el país de Perú, desarrollamos alianzas estratégicas con el mercado peruano, y desde allí construimos entre ambos países no solamente alianzas comerciales, sino también desarrollamos espacios como este. Es por eso que el Comité de Salud, a donde hay grandes empresas representadas allí, se unen para crear un espacio. Este espacio lo vamos a tener cada 2 semanas con diferentes invitados, con diferentes temas que nos permitan abordar con familiaridad y con, como digo yo en cristiano, que lo podamos entender todos, temas que permitan darle mayor valor a las personas que están en casa. Les doy un cordial saludo, los dejo con Néstor Castillo, quien es el director del Comité de Salud para el Consejo Empresarial Colombiano. Mi nombre es Héctor Romero, en lo que les pueda servir. Nos vemos en 2 semanas. Gracias Héctor, gracias Mario, gracias Cris, excelente espacio. Comentarles a todos los que nos están viendo y luego nos van a ver en los diferentes canales, que este espacio lo hemos creado justamente por la importancia de la salud, que de hecho actualmente ha acrecentado todos estos síntomas o todas estas malestares, justamente por todo lo que hemos hablado. De hecho, como menciona Héctor, este va a ser un espacio periódico en el cual se va a hablar de diferentes temas de salud, del bienestar y también de seguridad ocupacional. Justamente todo lo que nos atañe, no solamente a nosotros como miembros dentro de una familia, sino también como miembros de diferentes empresas. Entonces, agradecerles nuevamente por su gran participación. Se nota todo el interés por la cantidad de preguntas que obviamente nos ocupan en el día a día. Y nuevamente agradecerles a los miembros del sector salud. Quería pedirle nuevamente a Dani si es que cerramos con el video cortito de todas las empresas que hacen posible justamente este evento. Adelante, Dani, por favor. Listo. Gracias a todos. Hasta la próxima. Liz, muchas gracias, Mario, un fuerte abrazo, gracias por su tiempo. Néstor, un cordial saludo. Que estés muy bien, hasta luego. Gracias. Semana. Nos vemos.
Gracias a todos. Pueden revisar otra vez este evento a través de nuestro canal YouTube. Búsquennos como Consejo Empresarial